8:09 en la mañana, seguimos. Yo le preguntaba a nuestro invitado antes de empezar la entrevista, ¿no? Vamos a hablar de las funciones del Consejo de Comunicación. Claro, a este organismo le conocíamos con base en la ley aprobada y vigente desde el año 2013 como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación Cordicom. Luego se convirtió en Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación y ahora es solo Consejo de Comunicación y le eliminaron la palabra regulación. Recibimos justamente al presidente de este organismo, César Martín, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, presidente. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gran saludo a ustedes y a la audiencia. Gracias. Oiga, ¿qué significa quitar la palabra regulación que está vigente desde el año 2022? Que se eliminó esa palabra. Bueno, hay un cambio, hay un giro con las reformas de la ley del 2022, de la Ley Orgánica de Comunicación, hacia la parte precisamente de la regulación. Yo diría es un cambio que refleja un poquito de madurez en el sistema de comunicación, porque en lugar de hablar de un ente regulador que esté, digamos, atrás y sancionando a los medios, lo que hablamos ahora en esta ley es de un esquema de autorregulación que consiste en la conformación de comités de ética y de formación integral dentro de los mismos medios de comunicación para mantener los temas de las líneas editoriales, de las franjas horarias, de acuerdo a lo que la misma ley establece. Ya el Consejo, en este caso, no tiene un rol controlador, un rol perseguidor, si se quiere usar esa palabra, hacia los medios, sino más bien un acompañante en los diferentes ámbitos. Tenemos 3 ámbitos importantísimos en los que se mueve el Consejo. Uno es el monitoreo como tal, pero un monitoreo orientado justamente a formar y a orientar. En caso de haber alguna infracción que se considere flagrante en este monitoreo a medios, lo que hace el Consejo es, si hay algún derecho vulnerado, reportarlo, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, para que ellos tomen las acciones pertinentes. El segundo rol importante del Consejo es el formador, el capacitador, es decir, bueno, queremos acompañarlos en este esquema de autorregulación. Entonces capacitemos, demos competencias a todos los trabajadores de la comunicación, no solo a periodistas. Y dentro de esto también está el tema de la formación formal, digámoslo así, en educación superior. O se han coordinado algunas becas de maestría para periodistas y estamos trabajando en ese tema. Ya vamos a hablar un poquito de los proyectos en cada uno de los ámbitos. Y el tercero, como para cerrar ese overview general, es la protección de periodistas. Tenemos todo una coordinación y un mecanismo de protección a periodistas que han sido, digamos, violentados en ese término para impedir o para coartar la libertad de expresión, ya sea a través de persecuciones judiciales o inclusive atentando a la integridad física. El contexto de la inseguridad, por ejemplo, el año pasado varios colegas tuvieron que abandonar el país justamente por ese contexto de inseguridad. ¿Qué hizo el Consejo, más allá de que usted tiene poco tiempo en este organismo, pero institucionalmente, qué ha hecho el Consejo en ese rubro? Bueno, el Consejo tiene establecido dentro de su digamos, estructura, un mecanismo de protección de periodistas que se le está dando un énfasis bastante importante. De hecho, este tipo de mecanismos establece o existe en muchos países y están regentados y patrocinados por la CIDH. Justamente en el mes de octubre hemos impulsado y vamos a tener un encuentro de mecanismos de protección de periodistas de la región, de toda Latinoamérica, y va a ser aquí en Quito. Eso es una de las cosas que hemos conseguido. ¿Cuál es el rol de este mecanismo? Precisamente acompañar a los periodistas en estas circunstancias. ¿Cómo se origina? Primero, nosotros tenemos un monitoreo de alertas, que hay que separarlo del monitoreo de medios. Una cosa es el monitoreo de medios y contenido, otro es el monitoreo de alertas. ¿Cuáles son las alertas? Correos electrónicos, redes sociales, los mismos medios, ¿verdad? Donde hay una amenaza al trabajo periodístico. Nosotros lo monitoreamos. Y déjeme decirle, una de las cosas que se ha logrado y que lo estamos impulsando, de hecho hemos decidido aumentar la frecuencia, es que ese es un monitoreo que está al alcance de todos a través de un dashboard que está en la página web de nuestro consejo, www.consejodecomunicacion.gov.es. Van a la parte inferior y ustedes ven el monitoreo de alertas, y donde nosotros reportamos. Ahorita estamos con una frecuencia de actualización mensual, pero justamente acabamos de disponer que sea semanal, cuáles son las alertas que se vienen dando. Y dependiendo de la alerta, y aquí viene el tema que estamos impulsando, estamos teniendo una estructura que nos permita reaccionar dependiendo de la alerta. Por ejemplo, si es una alerta a la integridad personal, es decir, algo ofensivo, podemos hacer un seguimiento, qué sé yo, a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para acompañamiento psicológico. Si es una amenaza mediana, podemos alertar, y eso lo hacemos nosotros como consejo, al Ministerio del Interior, Policía Nacional, etcétera, etcétera.
Para hacer un resumen, en lo que va del 2025 se han detectado 700 alertas en este centro de monitoreo, de las cuales 22 acciones ha hecho el Consejo para mitigar las alertas. Por supuesto, si es algo más serio, más grave, hay acompañamiento. Nosotros recientemente estuvimos en la provincia de Manabí a pedido de un periodista colocando una denuncia por una agresión que él tuvo, ¿verdad? Y ahí hacemos, pues no solamente ponemos la denuncia, sino que solicitamos a la policía que este periodista entre al programa de protección de víctimas y testigos, solicitamos el acompañamiento al Ministerio de la Mujer y hacemos el seguimiento completo. Por supuesto, después de que se establezca si hay causas legales, nosotros también le podemos poner a disposición el tema del acompañamiento con la Defensoría Pública. Es decir, hay toda una estructura que se está puliendo para acompañar a los periodistas que han sido vulnerados en su derecho a la libertad de expresión. ¿Qué cifras están manejando actualmente, teniendo en cuenta que en 2024 también se levantaba, digamos, esta preocupación por parte de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que hacía un recuento de unas encuestas que se realizaron a varios periodistas del Ecuador? Entre esos se decía, por ejemplo, que se habían contabilizado 229 agresiones contra periodistas, entre ellas 14 amenazas de muerte, 8 asaltos, 8 atentados armados y 9 exilios de periodistas. Ahora, ¿cómo se encuentran las cifras? ¿Qué cifras están manejando ustedes? Y tal vez están trabajando con este tipo de fundaciones para recabar más información. Sí, bueno, yo tengo aquí las cifras resumidas del 2021 al 2025. En lo que lleva de alertas, se recibieron 1.148 alertas. Y de las acciones que hizo el Consejo, hubo 996 trabajadores beneficiados y 152. Las alertas fueron levantadas en 22 provincias, pero la mayor cantidad de alertas se dieron en las provincias de Pichincha y Guayas, con 528 y 221 respectivamente. Como les decía, para el año 2025 tenemos 77 alertas levantadas, 22 acciones específicas que se han llevado a cabo en distintas instituciones, 8 con la Fiscalía General del Estado, 1 con el Ministerio de la Mujer, 3 con Policía Nacional. En época electoral tuvimos unos exhortos para libre ejercicio periodístico con el Consejo Nacional Electoral, entre otras. ¿Cuáles son los alcances del nuevo Consejo, el que estamos nosotros promulgando? El primero, el más importante en los 3 ámbitos, el tema de ser nacional. Hoy por hoy nosotros monitoreamos contenidos y estamos totalmente centralizados en Pichincha. Una de las ideas que tenemos es precisamente visitar el territorio, hacer alianzas con las universidades, con las facultades de comunicación, para poder poner a disposición de los trabajadores de la comunicación todos los servicios que el Consejo establece en todas las provincias. Y específicamente en el tema de seguridad, el exhorto es que nosotros monitoreamos, pero las acciones de acompañamiento tienen que ser coordinadas con el afectado. Ponemos a la disposición de los periodistas y trabajadores de la comunicación los servicios que ofrecemos. Siempre, nunca damos un paso, digamos, por nuestro lado, siempre lo coordinamos con el periodista, con el afectado, para poderles acompañar, ¿no? Eso es algo muy importante. Estas 77 alertas que ustedes registran ahora en lo que va del año, ¿son alertas a través del monitoreo o alertas también en donde se comunican con ustedes, periodistas? 77 es el total. De esas 77, 22 terminaron en acciones cuando ya se comunicaron con nosotros y nos permitieron acceder con ellos a los recursos y a las acciones que nosotros favorecemos con las distintas instituciones del Estado. El mecanismo de protección de periodistas, que es un organismo adscrito o adjunto al Consejo de Comunicación, está conformado por personal del Consejo, pero también por representantes de las distintas instituciones del Estado, y también representantes de los medios privados, de los medios públicos. Es decir, hacemos un monitoreo permanente y ponemos en consideración de ellos para sus trabajadores todos los servicios que ofrecen. Hay una parte que me preocupa del mecanismo de protección de periodistas, porque de esto se viene hablando a partir de lo que pasó con nuestros colegas de diario El Comercio en los primeros meses del año 2018. Y resulta que no había presupuesto y a lo largo del tiempo no había presupuesto. Le pregunto si hoy hay presupuesto y cuánto están destinando para este mecanismo. Bueno, justamente ese es uno de los temas que nos encontramos también a la llegada de la administración. El tema está en que el mecanismo está definido en la Ley Orgánica de Comunicación, pero no está estatutariamente definido como parte del Consejo. Entonces, lo primero que hicimos al llegar es justamente esta famosa reforma de los estatutos del Consejo de Comunicación para incorporar al mecanismo dentro de sus acciones. Ahora, justamente... O sea, perdón que le interrumpa, crearon el mecanismo, pero se olvidaron de reformar los estatutos para asignar el presupuesto. Es correcto, es correcto. No está definido, no existe estatutariamente como parte del Consejo. Entonces ese es uno de los cambios más importantes que tenemos que hacer. Estamos trabajando justamente en estos días con el Ministerio del Trabajo,
con la Secretaría Nacional de Planificación, precisamente porque esa es la vía para que los recursos puedan destinarse. Caso contrario, no hay forma de destinarlo a una institución que no existe, básicamente. Pero hay más o menos un rubro, un monto que se proyecta, se va a asignar una vez que se haga esta reforma estatutaria. Eso estamos en elaboración, precisamente la reforma está avanzando fuertemente, pero nuestra meta es terminar todo esto hasta septiembre, octubre, de tal manera que en el presupuesto del Estado para el próximo año ya lo tengamos contemplado. Caso contrario, todos los esfuerzos habrían sido en vano. ¿Cómo nos estamos? Porque no es que el mecanismo está cruzado de brazos. ¿Cómo nos estamos moviendo actualmente? Pues básicamente se está consiguiendo fondos a través de instituciones que puedan colaborar. También nos apalancamos mucho en las instituciones del Estado que tienen las competencias, por ejemplo, el tema de protección, el tema de capacitaciones, que bueno, no está realmente relacionado directamente con protección, pero es una figura que utilizamos precisamente para fondearnos y poder llevar a cabo las acciones que hace el Consejo y el mecanismo en este caso. Ahora, es importante notar que el Consejo soporta el mecanismo. Tenemos también nosotros una dirección de protección, que esa sí está obviamente en el estatuto y en la definición del Consejo, que hace muchas de las cosas operativas que realiza el mecanismo. Entonces sí tenemos por allí algún soporte, más que nada con personal, con acciones que se puedan hacer para llevar a cabo. Pero el mecanismo va a funcionar una vez que se haga esta reforma estatutaria, ¿de forma independiente o como parte, como una suerte de dirección del Consejo? ¿Cómo proyectan ustedes hacerlo? Nosotros la proyectamos como una, no quisiera usar la palabra dirección porque no va a ser una dirección. Pero es una dependencia del Consejo. Pero tiene que ser una dependencia y de hecho eso lo hemos revisado. ¿No puede ser independiente? No puede, tiene que ser una institución del Estado, ¿verdad? Y eso de hecho lo hemos revisado, le decía, con la CIDH. Así se maneja de manera general. Los miembros del mecanismo no son necesariamente funcionarios del Consejo, eso es cierto, porque es un pleno, ¿verdad?, que es el que toma las decisiones. Pero la parte ejecutoria, la que requiere los recursos, tiene que ser parte adscrita al Consejo como tal. Pero los miembros, quienes toman las decisiones, obviamente serán personas de estas distintas instituciones que no son funcionarios públicos como tal. ¿Qué hace o qué está previendo hacer tal vez del Consejo con el tema de la precarización laboral en el entorno periodístico? Incluso hay este porcentaje de que, por ejemplo, lo decía Fundación Periodistas Sin Cadenas, que del total de encuestados que ellos realizaron esta encuesta a finales del 2024, 39.6% gana menos de $400, no afilian a sus empleados, a los periodistas en los medios de comunicación y ya es una práctica común. Respecto de eso, ¿hay alguna protección también del Consejo? Bueno, eso forma parte de las acciones que tiene el Consejo en temas de protección de los trabajadores de la comunicación. Yo creo que ahí la clave donde estamos poniendo todos nuestros cartuchos precisamente está en la formalización de quienes forman parte del sistema de comunicación. Me refiero en este caso a los trabajadores de la comunicación. Y específicamente donde se dan este tipo de alertas son en los medios comunitarios. Allá es donde hay mucha precarización, mucha informalidad en el tema comunicacional y esa es nuestra idea. Ya comenzamos, estuvimos en Chimborazo hace un par de semanas, justamente llevando capacitaciones en conjunto con las universidades y la Policía Nacional. Hicimos una capacitación bien interesante. La primera parte totalmente de seguridad, de defensa básica, ¿verdad?, para un periodista ejerciendo sus labores. Y la segunda ya de parte, digamos, técnica del ejercicio periodístico y también de los camarógrafos y de la gente que acompaña. Esa es la manera, ¿verdad?, de la formalización y que no sea solo una formalización de palabra o del papelito y del certificado. También tuvimos reuniones la semana anterior con el Ministerio del Trabajo y también CENESID para el tema de que estas competencias puedan ingresar en la página o en el perfil de competencias que tienen los trabajadores, utilizando algunas de las herramientas que ya se tienen en otros sectores. Es decir, la formalización del trabajo de la comunicación y la concientización del trabajador de su rol y de su importancia es el paso principal para este tema. Ahora, de la segunda parte, nosotros estamos haciendo un mecanismo, o mejor dicho, vamos a establecer un protocolo para acompañar a los medios justamente con este tema de la autorregulación, justamente para revisar los tribunales de ética y definitivamente allí una parte importante con estas competencias es la formalización del trabajo. Como dijimos al principio, nosotros ya no tenemos el carácter o la competencia perseguidora o obligatoria, pero sí la de acompañar, ¿verdad? Y la de aportar de manera fundamental dentro de este ecosistema del sistema de comunicación que es mucho más maduro en teoría, ¿verdad? Que es mucho más hacia el propio medio para que tome conciencia de las cosas y también los trabajadores. Entonces, en ese sentido es que nos estamos moviendo con estos planes.
Hay un tema que se le olvidó al gobierno del presidente Lazo en el reglamento, luego de la nueva ley de comunicación, que tiene que ver con el registro de los medios, sobre todo de los digitales. Yo no sé si eso ustedes han pensado, porque es una pata que quedó ahí suelta, ustedes han pensado en hacer o proponer algún tipo de reforma para que los medios de comunicación digitales puedan registrarse ante el Consejo, porque a partir de ese cambio, los nuevos medios digitales no se han podido registrar. Sí, definitivamente eso es una gran verdad, lo que usted indica, Fabricio. El registro público de medios, el carácter como lo establece la Ley Orgánica de Comunicación, no es obligatorio, pero sí, si un medio necesita contratar con una institución pública, no puedes. Es una obligación de que esté registrado en el Consejo. Registrado, correcto. Entonces, haciendo un poquito de historia, hubo allí como un gap, ¿verdad? Primero no estaban los medios digitales, luego en una reforma estuvieron y más de 70 medios digitales se pudieron registrar, y en la reforma del 22 volvieron a salir los medios digitales. Entonces ahorita tenemos un gap, tenemos algunos medios digitales que sí están registrados, pero porque lo estuvieron, adquirieron ese derecho en ese momento, y ahora no. Es un tema importante. Justamente la semana pasada tuvimos la primera sesión del Pleno del Consejo y como no era de esperarse, fue uno de los temas que... ya lo habían planteado. Que se tocó, ¿verdad? Y definitivamente como Consejo tenemos que tener una posición importante. Ahí hay algunos temas importantísimos. No es simplemente, como alguien pudiese decir, decir que en la ley aparezca, se incluyen a los medios digitales y ya está. Porque viene justo lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Porque en teoría puede venir cualquier persona con un teléfono celular y decir, soy un medio digital. ¿Cómo, si se quiere la palabra, ¿no? La discriminación, digamos, incluso Correcto. de las plataformas digitales, que pueden ser eso, plataformas digitales o un medio de comunicación, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, no es simplemente un tema de ponga la palabrita en la ley y ya está. Tenemos que agregar ese tema. Hemos visto experiencias internacionales que no han sido muy exitosas con ese tema y justamente han caído en ese problema. Entonces, un poquito es una labor del Consejo. Vamos a recopilar cuáles han sido las experiencias internacionales de éxito. Vamos a abrir el tema de debate en el mismo pleno del Consejo para ver cuál sería el camino idóneo. Pero obviamente aquí pasa algo que pasa siempre con tecnología, ¿no? La tecnología se mueve mucho más rápido de la regulación y la regulación le toma un siglo alcanzarla. Los medios digitales son una realidad. Y mire cuánto tiempo tienen y la regulación todavía no lo puede reflejar. Y lo último, en honor al tiempo, señor presidente del Consejo de Comunicación, y esta inquietud le planteé también a Fabricio Peralta, el superintendente de protección de datos, hace minutos que estuvo acá con nosotros junto a Andrea y quien le habla. Debemos preocuparnos los periodistas por la vigente ley de inteligencia, que de alguna manera, digamos, la principal preocupación o la principal duda que tenemos es que se garantice o no la reserva de la fuente y otro tipo de derechos que tenemos consagrados los comunicadores a nivel mundial. ¿Hay esa preocupación, César, sobre esto? Bueno, yo pienso que la ley establece ciertas puntualidades en temas de seguridad donde justamente, digamos, se hacen fuertes sus competencias. Pero esta ley no está alterando en sí los principios de la Ley Orgánica de Comunicación, ni tampoco los derechos fundamentales que se tiene como periodista y como trabajador de la comunicación, dentro de los cuales, como conocemos muy bien el tema de las referencias y las fuentes, yo creo que es un factor fundamental. O sea, yo como periodista voy a seguir, pese a la ley de inteligencia, se va a seguir respetando mi derecho a garantizar la reserva de la fuente. Entenderíamos que sí, porque la ley no establece ninguna modificación de fondo ni de forma a ese tema. Habría que ver la aplicación como tal, cuáles serían las aristas. Yo entendería que no debería haber problema y para eso también está el Consejo, para precisamente precautelar dentro de las competencias que tiene y dentro de lo que enmarca la Ley Orgánica de Comunicación, que así sea. Una vez más, el nuevo Consejo, con esta estructura que está planteando, lo que pretende hacer es justamente servir de un apoyo a todos los trabajadores de la comunicación para que esos derechos, y ojo, no solo a los trabajadores, también a la ciudadanía, porque forman parte del sistema de comunicación, para que esos derechos que los establece la Constitución, que los establece la ley, sean respetados en todo su alcance. ¿Y se ha levantado tal vez de parte del Consejo, si se quiere, alguna alerta por esta ley de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo por esta interceptación de telecomunicaciones que lo pone el artículo, me parece, 51, 52 de esta ley de inteligencia y contrainteligencia, que dicen que sin orden judicial se podía afectar o se podría afectar, si se quiere, la confidencialidad de las comunicaciones, que podría incluso afectar las comunicaciones de periodistas con sus fuentes?
No hemos levantado alerta todavía al respecto. Es un tema que no hemos discutido en el Pleno del Consejo como tal, más bien nos centramos en el otro que indicaba Fabricio. Pero vuelvo y repito, yo entendería de que si bien es cierto, la ley deja abierta esa posibilidad, lo hace ante circunstancias y más bien creo que el foco debería ser cuáles son esas circunstancias, cómo se motivaría en ese tema ese asunto. Hasta ahora no hemos identificado una posible vulneración a los derechos tanto de los periodistas, de los trabajadores de la comunicación como de la ciudadanía, pero el Consejo justamente esa es su labor, estar siempre alerta y estar siempre vigente ante todas estas posibles afectaciones a todo lo que tenga que ver con la comunicación. Porque igual, solo como para ya concluir, hay también, digamos, un articulado que dice que debe entregarse información de interés para la seguridad del Estado y no aparta a los periodistas de ese tema. ¿Eso tal vez no podría generar incluso una alerta de parte del Consejo? Una vez más pienso que debería analizarse según las circunstancias. Como no altera, digamos, la ley o no altera un principio básico, específico, no ha habido una respuesta o algún tipo de pronunciamiento por parte del Pleno y del Consejo como tal. Es un tema que definitivamente entra a debate. Lo bueno de la estructura que tiene el Consejo y su Pleno es que lo conforman distintas instituciones públicas y privadas. Y en las sesiones que hemos tenido, pues siempre hacemos debate de los temas importantes y llevamos también los comentarios importantes que se puedan dar. Creo que vamos a estar vigilantes al tema, definitivamente es algo que es de interés público y notorio, y también nuevamente insistir en que el Consejo está justamente para eso, ¿no? Para poder acompañar a los medios, a todos quienes conforman el sistema de comunicación, de tal manera de que se pueda tener un sistema primero con libertad, que es fundamental, ¿verdad? Que es el principio básico y el derecho absoluto, y también seguro, ¿verdad? Que creo que es también de suprema importancia. Presidente, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias, que tengan excelente día.